Hacemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que reflexionamos sobre la cena celebrada en Washington entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump. No solo es una muestra de sintonía entre dos aliados y viejos conocidos, es una confirmación de algo que resulta mucho más oscuro cuando se reflexiona, y es esa voluntad política clara, manifestada y concertada de vaciar Gaza de gazatíes. Una operación sin ambajes, hay que decirlo, de limpieza étnica que, disfrazada de solución humanitaria o de reconstrucción y desarrollo, lo que apunta es una realidad indeleble: la expulsión forzada de una población entera de su tierra, en pleno siglo XXI, y con el beneplácito entusiasta de quienes se postulan como líderes del mundo democrático y libre. La estrategia de Israel está cuidadosamente medida en el lenguaje, pero es cada vez menos sutil. Quieren crear, dicen, una ciudad humanitaria, un enclave vigilado en el sur de Gaza donde concentrar a todos los gazatíes obligatoriamente. La palabra es de por sí ya fuerte: concentrar. No quiero ni apuntar hacia dónde nos trae reminiscencias. Como si los civiles palestinos fueran piezas logísticas que mover de un lado a otro del territorio. Al final no es más que un paso intermedio para evitar el escándalo inmediato y que esas normas elementales del derecho internacional humanitario prohíben taxativamente el desplazamiento forzoso sea visto como algo de ayuda, precisamente en el entorno humanitario, pero es un desplazamiento forzoso. No solo es Israel. Trump ha dicho sin ambajes que Gaza debería transformarse en un resort de lujo. Ahí es nada. El Hong Kong del Mediterráneo. El magnate no se esconde, lo defiende y hasta ha suscrito y ha apoyado vídeos que con inteligencia artificial nos mostraban ese resort con él lloviendo dinero. Su lógica empresarial se funde en este caso con una visión geopolítica controvertida, y el hecho resultante es que la visión compartida por estos dos líderes es casi distópica: borrar un pueblo, rediseñar un territorio y construir una narrativa que naturalice la expulsión para edificar sobre ella una estructura de impunidad. Esta estrategia nos trae ecos bastante inquietantes. Sin ahondar demasiado en la historia, no hay más que irse a la Unión Soviética del siglo pasado y a Stalin, que utilizó esta estrategia reiteradamente, la Unión Soviética, para mover a millones de personas trasladadas por la fuerza a Siberia u otras regiones inhóspitas. Todos los alemanes del Volga, los chechenos, los cosacos, que fueron trasplantados forzosamente, como si fueran precisamente vegetales, de una parte a otra de un imperio gigante, del país más grande del mundo en su momento, 22 millones entonces de kilómetros cuadrados, y no importaba nada, cogíamos 3 millones de personas y las trasladábamos a miles de kilómetros. Pues eso es lo que están proponiendo Netanyahu y Trump. Si lo miramos de Stalin nos escandaliza, ahora no puede ser de otra manera. Al final, que en 2025 estemos hablando de operaciones similares promovidas por estados que se dicen democráticos, por líderes electos en un sistema de votación, no puede hacer otra cosa más que traer una alarma, cuando menos moral. De hecho, la expulsión forzosa de los gazatíes, si se concreta, será una violación flagrante de los convenios de Ginebra, del Estatuto de Roma, de la Carta de Naciones Unidas, prácticamente de todos los instrumentos jurídicos que tiene el derecho internacional relativos a la protección de los civiles en una situación de conflicto. Y es que en ningún conflicto bélico, el que sea, se puede justificar el desplazamiento forzoso de una población civil entera. Quien acepta esa línea legaliza de una manera o de otra pues el funcionar sin reglas en la comunidad internacional, la barbarie. Además, sin entrar ya en cuestiones mucho menos trágicas, pero que intelectualmente son interesantes, como la noción de soberanía, ¿no? Porque en estas circunstancias se ve completamente pervertida. El mensaje que se lanza es absolutamente devastador. Si tú tienes poder militar, si tú eres amigo del hegemón, si tienes una narrativa
que se pueda vender bien y esté bien construida, con un poquito de victimismo aliñando, pues puedes rediseñar las fronteras, puedes borrar pueblos de un mapa, puedes quitarlos a tu antojo, moverlos aquí o allá. Y eso es evidente, no responde a ninguna ética que se precie, traumatiza a las poblaciones que lo sufren y es indefendible. El desplazamiento forzoso, si se lleva a cabo, sería la culminación de una limpieza étnica de facto que condenaría a millones de personas a un exilio perpetuo sin horizontes y, sobre todo, que demostraría que solo por tener fuerza militar puedes actuar sin ningún tipo de reglas, es decir, nos hace retroceder muchos siglos en la civilización humana. Trump y Netanyahu tienen una visión del mundo darwinista. Para ellos los derechos humanos ahora mismo son un obstáculo, sobre todo porque no se alinean con sus intereses y como tal, pues por eso hablamos de crisis del multilateralismo y hablamos en su momento de la crisis del derecho internacional, pues lo puedo borrar, puedo ignorarlo, porque no me conviene, porque me perjudica. La propuesta de Netanyahu, además de otorgar el Premio Nobel de la Paz a Trump, en este contexto pues ya roza el delirio. Es obsceno, es ya reírse de las víctimas. Si el futuro orden internacional es uno en el que se pueden borrar pueblos enteros sin consecuencias, el siglo XXI no será un tiempo de progreso, será una pesadilla que retorna. Y desde luego lo que proponen Trump y Netanyahu, no nos engañemos, no lo disfracemos, es cometer impunemente, y que lo aceptemos toda la comunidad internacional, crímenes contra la humanidad. Porque ese ítem, el de movimientos forzosos de pueblos enteros, es uno de los que responde a la definición de crímenes contra la humanidad. Está en nuestro tejado hacer algo, o por lo menos quejarnos, por lo menos denunciarlo, que no parezca que no pasa nada. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Una pequeña parada, no se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Hoy vamos a hablar de una de las teorías más conocidas en el ámbito económico, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Hace referencia a la capacidad de autorregulación que tiene el mercado. Existirían unas fuerzas a las que se refiere como una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos. Según Smith, la mano invisible se encarga de arreglar las posibles contradicciones y problemas que tiene el propio funcionamiento de los sistemas económicos. Pero la mejor forma de entender esa mano invisible es con un ejemplo, y qué mejor que utilizar lo que hemos vivido para mostrarlo. Con la llegada del coronavirus, la demanda de servicios de streaming o nuevas formas de teletrabajo buscaban nuevos modelos de negocio con los que beneficiarse, y han conseguido que las compañías, cuando parecía que todo iba a colapsar, mucha gente mantuviese su trabajo y pudieran prosperar o entretenerse durante muchas horas metidos en casa. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis como Adam Smith estaba en lo cierto y hay una mano invisible que autorregula el mercado? Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Si
¿Y alguna consecuencia tuvo el famoso gran apagón que con la restricción de la energía eléctrica nos trajo también la caída de las comunicaciones en su mayor parte y que no funcionara toda esa digitalización sobre la que hemos construido nuestra sociedad? Fue precisamente la de fomentar una reflexión sobre cómo estamos de preparados, cómo somos de dependientes en una sociedad moderna como la que vivimos respecto de todas estas tecnologías. Es por eso que hemos llamado a Esther Paniagua, periodista, analista especializada en tecnología y ciberseguridad, y además con una obra, Error 404, que reflexionaba sobre esto, ¿no? Sobre cómo es vivir sin Internet en un mundo que ya está digitalizado, para que reflexione con nosotros de ello. Esther, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Rafael? Un placer volver por aquí. Esther, para comenzar, desde una cierta perspectiva geopolítica, ¿cómo defines la importancia estratégica de esas infraestructuras críticas, entre las que estaría la comunicación digital, Internet, etcétera, para un Estado del siglo XXI, moderno, y cómo son de vulnerables? Es vital, o sea, la palabra es vital, ¿no? Cuando hace unos años investigaba para este libro, Error 404, donde, bueno, pues abordo un gran apagón de Internet y también un escenario de apagón eléctrico, y hablaba pues con diferentes tipos de expertos, ¿no? Tanto en el ámbito de las infraestructuras críticas como en el de la ciberseguridad y también con servicios de inteligencia. Y, bueno, pues lo que comentaban es que al final el sistema pues es un poco como un reloj suizo, ¿no? Todo funciona mientras funciona, pero cuando algo se para, de repente tienes un desastre, ¿no? en esa cadena, porque una pieza depende de la otra, ¿no? O están todas las piezas interconectadas. Y cuando el fallo es de una infraestructura tan absolutamente crítica como es la electricidad o las TIC, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, el fallo es multiorgánico, ¿no? Esta es la palabra que usaban para darnos cuenta de la importancia de estas infraestructuras, que dentro de lo que es, porque las infraestructuras críticas son muchas, ¿no? Incluidas, claro, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Pero la electricidad y las TIC son las mayores porque hay una mayor cantidad de otras infraestructuras críticas que dependen de ellas. Claro. Eso me llamaba la atención mucho, ¿no? En ese Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, exploras distintos escenarios de apagón, eléctrico, digital, y mencionas muchas causas, ¿no? Mencionas ciberataques, pulsos electromagnéticos, el evento Carrington o su emulación actual, tormentas solares. Pero para ti, que has investigado sobre ello, ¿cuál sería la que amenazaría más, la que tendría más potencial desestabilizador a día de hoy para que nos afectara? A ver, yo creo que una de las vías que precisamente además, la menciono también en el libro, pero quizá no exploré lo suficiente, es la de los cables submarinos, que discurre entre el 98 y 99% de todo el tráfico de Internet discurre a través de estos tráficos submarinos, que, bueno, no tienen necesitamos, para que si hay un corte en uno de estos cables, hay barcos habilitados para cortar estos cables, y ya está pasando en el Báltico, se están investigando ataques contra ciertos cables, valga la redundancia, como una posible acción de injerencia rusa, y la Comisión Europea pues está tomando medidas para la protección. Estos cables, si se cortan, pues nos quedamos sin conexión. Es verdad que tenemos lo que se llama redundancia en España, en Europa. Quiere decir que no solo dependemos, nuestra conectividad no solo depende de un solo cable, sino de varios. Pero no hay muchísima redundancia. De hecho, ahora se están empezando a construir nuevos cables que nos conectan con África y con otros países para tener más vías. Ahora mismo dependemos sobre todo de un cable que pasa por Marsella, pero necesitamos más para asegurarnos de que no hay un ataque coordinado contra estos cables que pueda dejarnos noqueados a nosotros y a tantos otros países, ¿no? Como digo, esto ya ha sucedido, y ha sucedido además también no solo por ataques, como por ejemplo hubo un ataque en Yemen que dejó a los 30 millones de ciudadanos del país sin conectividad. Ellos tenían 2 cables, pero el segundo cable, que daba redundancia, no estaba preparado para asumir el 100% de la conectividad de todos los millones de personas del país, por lo cual se quedó noqueado. Es decir, a veces la redundancia ni siquiera
es suficiente y tenemos que prevenir estos casos, ¿no? Y además, muchos de estos cables, la mayoría ahora, están siendo desarrollados por las grandes empresas tecnológicas, que es otro de los grandes escenarios que yo planteo y que también es muy o es más posible, que es un ataque a estas grandes empresas que nos proporcionan hoy en día la mayoría de los servicios que usamos cuando estamos online. Claro. Es decir, se caen los servicios de Google y tenemos un problemón. Y esto ha pasado, lo que pasa es que ha habido caídas que no han sido tan masivas, pero sí han afectado a mucha población en el mundo durante 45 minutos, una hora, nunca algo más. Claro, precisamente ahondaste también en dos cuestiones que me parecen verdaderamente importantes en lo que se refiere a Internet y a la digitalización. Por un lado, concentración de servicios en pocas manos y por otro lado, ese concepto de balcanización de Internet, Splinternet, ¿no? ¿Cómo esto puede alterar una realidad que todos damos por asumida, ¿no? Cuando queremos conectarnos y ahora para el banco, para cualquier cosa, para mil de las actividades de la sociedad, dependemos de estar conectados digitalmente. Y no somos conscientes de hasta qué punto, además, ¿no? De hasta qué punto todo lo que nos rodea, prácticamente todo, depende de la conectividad, incluso cosas que son más efectos indirectos, pero que también hacen que tengamos problemas, ¿no? O sea, hasta las puertas que se abren y se cierran en muchos lugares dependen incluso de la conectividad de Internet, no solo de la electricidad, ¿no? Y el efecto dominó, pues, sería muy grande. Y bueno, hemos visto en algunas caídas que ha habido en algunos países o incluso países que deciden censurar la Internet. Por ejemplo, en el caso de más larga duración fue en la India, donde cortaron el acceso a Internet en la región de la Cachemira, que, bueno, como sabes, pues es un lugar de conflictos constantes. Ahora estamos viendo con Pakistán, pero bueno, hay muchos conflictos con la población musulmana y decidieron a raíz de unas protestas cortar Internet durante 7 meses, ¿no? Y los problemas, incluso si fue un apagón voluntario del gobierno y preparado, fueron tremendos. O sea, oficinas cerradas, accidentes industriales, cortes de tráfico, en fin, todo lo que hemos vivido un poco aquí en el apagón que tuvimos aquí, sí, pero de una duración mucho mayor. Y, como digo, pues no sabemos hasta qué punto dependemos de esto. Y hay países como tenemos, por una parte, China, con esta gran muralla digital que construyeron en 1997 y que no dependen de la conectividad como lo hacemos nosotros. Tienen su propia... Más que Internet sería intranet, ¿no? Porque al final es solo para China. Y luego tenemos Rusia, que en 2019 ya empezó las pruebas con la llamada RUNET, que es su propia intranet también, que crearon precisamente pues, para ser más resilientes, y no sabemos si también en un escenario en el que Rusia contemplaría, o como estamos viendo con los cables submarinos, pues tirar la Internet abajo para otros países, ¿no? Y esta RUNET, que empezó a desarrollarse ya hace unos cuantos años, cuando empezó el conflicto con Ucrania, es cuando empezaron a activarla en modo un poco menos beta, ¿no? O sea, en modo ya vamos a usarla porque no sabemos lo que puede pasar. En el mundo occidental no contamos con un respaldo de este tipo. Se ha planteado algunas veces, sobre todo en Estados Unidos, al final estas iniciativas suelen venirnos mucho de allí porque, bueno, hay mucha gente trabajando en esto. También están los llamados, o yo les llamo, ¿no?, los guardianes de Internet, que son 14 personas que es muy peliculero, ¿no? Sí, que están en todo el mundo repartidas y que se dedican a proteger lo que se llama el DNS, que es un servicio, o sea, es un servicio crítico de Internet, que es como la libreta de direcciones de Internet, claro, o como el GPS, que hace que, igual que cuando queremos llamar, si no tenemos el número de teléfono no podemos llamar a alguien, pues en este caso, sin esos números, esa libreta que dice dónde está el número de cada ordenador conectado, cada dominio, pues no podemos acceder. No podríamos acceder pues a la web de Intereconomía, claro. A ningún servicio conectado, incluso si esos servicios están ahí, e incluso si la conectividad está ahí, sin esas direcciones no podemos. Y estas 14 personas pues se reúnen 2 veces al año para ir renovando unas contraseñas digitales en unos servidores que tienen en Estados Unidos, que son lo que protege
este sistema, tienen todo un protocolo así como muy peliculero. Son personas, ya te digo, todo el mundo, pero que se reúnen allí. Me llama la atención, Esther, porque es evidente que no es el objetivo de Internet el estar segmentado y estanco, pero quizá no sería del todo ilógico por parte de la resiliencia de una unidad, como por ejemplo la Unión Europea, tener la capacidad, en caso de crisis, de tener una cierta intranet de la Unión Europea que te desconecte de los demás si hubiera crisis. Sí. Eso sería una resiliencia global, estatal o supranacional, pero con esa entidad a la que pertenecemos. Pero yo te pregunto, se ha hablado con lo del apagón de kit de supervivencia, lo que teníamos que tener, lo que no, pero en el caso de apagón de Internet, ¿qué podría hacer un particular? Porque parece bastante complicado, ¿no? Más allá de estar en Starlink o algo así, parece bastante complejo. Sí, es verdad. Bueno, a nivel satélites, ¿no? Que es lo que nos puede dar respaldo en un caso así, aunque si nos vamos a un caso de ataque de pulso electromagnético, que, hombre, es plausible, pero esperamos que poco posible, ¿no? Es un tipo de ataque nuclear pues que dejaría sin efecto a las tecnologías, todas las tecnologías a nuestro alcance, incluido satélites, GPS, también depende del alcance del ataque. O el escenario de tormenta eléctrica, donde también, tormenta solar, sí. Que si es una tormenta solar muy, muy fuerte, tipo la evento Carrington, también desactivaría o interrumpiría los servicios satelitales. Bueno, ya vimos cómo ha habido tormentas bastante fuertes, no a nivel de Carrington, pero bastante fuertes en estos años, que han obligado a reenrutar vuelos, cambiar las misiones espaciales de la NASA, pues el tráfico espacial, y también ahora estamos viviendo una década que es especialmente fuerte en cuanto a intensidad solar, y se vio, pues por ejemplo, en estas ¿cómo se llama? Auroras boreales, que fuimos capaces de ver incluso desde la Sierra Madrileña, un evento inédito, ¿no? Y me estabas preguntando, pues, ¿qué podemos hacer? Pues más allá de eso, que en estos casos no funcionaría, pero los satélites en otros escenarios, por ejemplo, ciberataque, pues sí que funcionarían para dar respaldo. Lo que podemos hacer es hacer caso a ese kit, ¿no? de supervivencia, y luego, pues, cosas que debemos estar haciendo en cualquier escenario, ¿no? Frente a un ciberataque, por ejemplo, como tener copias de seguridad de las cosas que guardamos en nuestra nube y en nuestros sistemas conectados. Tener pues esas contraseñas fuertes para protegernos, tener protocolos de cómo funcionar, cómo hacemos las cosas. Hablo más de negocios en este caso, claro. ¿No? Cuando no tenemos conectividad, ¿no? O sea, ¿quién hace qué? ¿Cuál es el proceso? Sistemas espejo, duplicidades, desde luego. Esther, se nos ha acabado el tiempo. Esther Paniagua, autora de Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, y analista también. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos. Chao. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Mañana más. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Prácticamente todo el mundo cuenta con un sistema de software Microsoft en su ordenador. Sin embargo, a pesar de ser una empresa que todo el mundo conoce y que ha marcado la diferencia en la educación, en el trabajo y en el uso de los ordenadores en casa, todavía hay muchas cosas que no saben sobre la empresa. No existiría probablemente Microsoft sin Trafo Data, la previa, como quien dice, de Microsoft, sistema informático que procesa automáticamente los datos de los contadores de tráfico. Sus cofundadores, Bill Gates y Paul Allen, demostraron sus habilidades empresariales antes de fundar Microsoft. Por cierto, que al principio no era Microsoft, era Interface Manager, hasta que apareció la idea del actual nombre.
Cuando pensamos en Microsoft o en Windows, hay un sonido muy característico. El famoso inicio de Windows 95 fue creado por Brian Eno y la empresa le pagó $35.000. A día de hoy es uno de los sonidos más identificados del mundo. Todos los productos que desarrolla Microsoft tienen nombres en clave antes de tener su nombre oficial con el que salen a la venta. Windows 95 era Chicago, Windows Vista respondía al nombre de Lockhorn y Messenger, atención, le llamaban Marvel. En Microsoft trabajan casi 120.000 personas, que es más o menos el número de veces que tendrás que actualizar tu Windows a lo largo de tu vida. Por cierto, la empresa tiene en su nombre más de 10.000 patentes y si un empleado logra patentar algo, recibe una placa y $1.500. El famoso paisaje que Microsoft decidió instalar como fondo de pantalla en Windows XP en realidad es una fotografía verdadera de una colina del Valle de Napa tomada por Charles Over en 1995 y es la imagen más vista del mundo. Existe una tradición muy interesante entre los empleados de Microsoft. Por cada año trabajado, los empleados llevan dulces para compartir con sus compañeros. Y no cualquier dulce, sino M&M's. La cantidad de dulces que traen depende del tiempo que lleven trabajado en la empresa. Y podríamos seguir minutos hablando sobre curiosidades de Microsoft, pero como el tiempo en la radio es oro, espero que con estas cuantas ya les haya picado la curiosidad. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sí, alguna consecuencia tuvo el famoso gran apagón que con la restricción de la energía eléctrica nos trajo también la caída de las comunicaciones en su mayor parte y que no funcionara toda esa digitalización sobre la que hemos construido nuestra sociedad fue precisamente la de fomentar una reflexión sobre cómo estamos de preparados, cómo somos de dependientes en una sociedad moderna como la que vivimos respecto de todas estas tecnologías. Por eso que hemos llamado a Esther Paniagua, periodista, analista especializada en tecnología y ciberseguridad, y además con una obra, Error 404, que reflexionaba sobre esto, ¿no? Sobre cómo es vivir sin Internet en un mundo que ya está digitalizado, para que reflexione con nosotros de ello. Esther, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Rafael? Un placer volver por aquí. Esther, para comenzar, desde una cierta perspectiva geopolítica, ¿cómo defines la importancia estratégica de esas infraestructuras críticas, entre las que estaría la comunicación digital, Internet, etcétera, para un Estado del siglo XXI, moderno, y cómo son de vulnerables? Es vital, o sea, la palabra es vital, ¿no? Cuando hace unos años investigaba para este libro, Error 404, donde, bueno, pues abordo un gran apagón de Internet y también un escenario de apagón eléctrico, y hablaba pues con diferentes tipos de expertos, ¿no? Tanto en el ámbito de las infraestructuras críticas como en el de la ciberseguridad y también con servicios de inteligencia. Y, bueno, pues lo que comentaban es que al final el sistema pues es un poco como un reloj suizo, ¿no? Todo funciona mientras funciona, pero cuando algo se para, de repente tienes un desastre, ¿no? en esa cadena, porque una pieza depende de la otra, ¿no? O están todas las piezas interconectadas. Y cuando el fallo es de una infraestructura tan absolutamente crítica como es la electricidad o las TIC, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, el fallo es multiorgánico, ¿no? Esta es la palabra que usaban para darnos cuenta de la importancia de estas infraestructuras, que dentro de lo que es, porque las infraestructuras críticas son muchas, ¿no? Incluidas, claro, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Pero la electricidad y las TIC son las mayores porque hay
una mayor cantidad de otras infraestructuras críticas que dependen de ellas. Claro. Eso me llamaba la atención mucho, ¿no? En ese error 404, preparados para un mundo sin Internet, exploras distintos escenarios de apagón, eléctrico, digital, y mencionas muchas causas, ¿no? Mencionas ciberataques, pulsos electromagnéticos, el evento Carrington o su emulación actual, tormentas solares. Pero para ti, que has investigado sobre ello, ¿cuál sería la que amenazaría más, la que tendría más potencial desestabilizador a día de hoy para que nos afectara? A ver, yo creo que una de las vías que precisamente además, la menciono también en el libro, pero quizá no exploré lo suficiente, es la de los cables submarinos, que discurre entre el 98 y 99% de todo el tráfico de Internet discurre a través de estos tráficos submarinos, no tienen necesitamos para que si hay un corte en uno de estos cables, hay barcos habilitados para cortar estos cables y ya está pasando en el Báltico, se están investigando ataques contra ciertos cables, valga la redundancia, como una posible acción de injerencia rusa y la Comisión Europea pues está tomando medidas para la protección. Estos cables, si se cortan, pues nos quedamos sin conexión. Es verdad que tenemos lo que se llama redundancia en España, en Europa. Quiere decir que no solo dependemos, nuestra conectividad no solo depende de un solo cable, sino de varios. Pero no hay muchísima redundancia. De hecho, ahora se están empezando a construir nuevos cables que nos conectan con África y con otros países para tener más vías. Ahora mismo dependemos sobre todo de un cable que pasa por Marsella, pero necesitamos más para asegurarnos de que no hay un ataque coordinado contra estos cables que pueda dejarnos noqueados a nosotros y a tantos otros países, ¿no? Como digo, esto ya ha sucedido y ha sucedido además también no solo por ataques, como por ejemplo hubo un ataque en Yemen que dejó a los 30 millones de ciudadanos del país sin conectividad. Ellos tenían 2 cables, pero el segundo cable, que daba redundancia, no estaba preparado para asumir el 100% de la conectividad de todos los millones de personas del país, por lo cual se quedó noqueado. Es decir, a veces la redundancia ni siquiera es suficiente y tenemos que prevenir estos casos, ¿no? Y además, muchos de estos cables, la mayoría ahora, están siendo desarrollados por las grandes empresas tecnológicas, que es otro de los grandes escenarios que yo planteo y que también es más posible, que es un ataque a estas grandes empresas que nos proporcionan hoy en día la mayoría de los servicios que usamos cuando estamos online. Claro. Es decir, se caen los servicios de Google y tenemos un problemón. Y esto ha pasado, lo que pasa es que ha habido caídas que no han sido tan masivas, pero sí han afectado a mucha población en el mundo durante 45 minutos, 1 hora, nunca algo más. Claro, precisamente ahondaste también en 2 cuestiones que me parecen verdaderamente importantes en lo que se refiere a Internet y a la digitalización. Por un lado, concentración de servicios en pocas manos y por otro lado, ese concepto de balcanización de Internet, Splinternet, ¿no? ¿Cómo esto puede alterar una realidad que todos damos por asumida, ¿no? Cuando queremos conectarnos y ahora para el banco, para cualquier cosa, para 1000 de las actividades de la sociedad, dependemos de estar conectados digitalmente. Y no somos conscientes de hasta qué punto, además, ¿no? De hasta qué punto todo lo que nos rodea, prácticamente todo, depende de la conectividad, incluso cosas que son más efectos indirectos, pero que también hacen que tengamos problemas, ¿no? O sea, hasta las puertas que se abren y se cierran en muchos lugares dependen incluso de la conectividad de Internet, no solo de la electricidad, ¿no? Y el efecto dominó pues sería muy grande. Y bueno, hemos visto en algunas caídas que ha habido en algunos países o incluso países que deciden censurar la Internet. Por ejemplo, en el caso de más larga duración fue en la India, donde cortaron el acceso a Internet en la región de la Cachemira, que, bueno, como sabes, pues es un lugar de
conflictos constantes. Ahora estamos viendo con Pakistán, pero bueno, hay muchos conflictos con la población musulmana y decidieron, a raíz de unas protestas, cortar Internet durante 7 meses, ¿no? Y los problemas, incluso si fue un apagón voluntario del gobierno y preparado, fueron tremendos. O sea, oficinas cerradas, accidentes industriales, cortes de tráfico, en fin, todo lo que hemos vivido un poco aquí en el apagón que tuvimos aquí, sí, pero de una duración mucho mayor. Y, como digo, pues no sabemos hasta qué punto dependemos de esto. Y hay países como... tenemos por una parte China, con esta gran muralla digital que construyeron en 1997 y que no dependen de la conectividad como lo hacemos nosotros, tienen su propia... Más que Internet sería intranet, ¿no? Porque al final es solo para China. Y luego tenemos Rusia, que en 2019 ya empezó las pruebas con la llamada RUNET, que es su propia intranet también, que crearon precisamente pues, para ser más resilientes, y no sabemos si también en un escenario en el que Rusia contemplaría, o como estamos viendo con los cables submarinos, pues tirar la Internet abajo para otros países, ¿no? Y esta RUNET, que empezó a desarrollarse ya hace unos cuantos años, cuando empezó el conflicto con Ucrania, es cuando empezaron a activarla en modo un poco menos beta, ¿no? O sea, en modo ya vamos a usarla porque no sabemos lo que puede pasar. En el mundo occidental no contamos con un respaldo de este tipo. Se ha planteado algunas veces, sobre todo en Estados Unidos, al final estas iniciativas suelen venirnos mucho de allí, porque bueno, hay mucha gente trabajando en esto. También están los llamados, o yo les llamo, ¿no?, los guardianes de Internet, que son 14 personas que es muy peliculero, ¿no? Sí, que sí, están en todo el mundo repartidas y que se dedican a proteger lo que se llama el DNS, que es un servicio, o sea, es un servicio crítico de Internet, que es como la libreta de direcciones de Internet, claro, o como un GPS que hace que, igual que cuando queremos llamar, si no tenemos el número de teléfono no podemos llamar a alguien, pues en este caso, sin esos números, esa libreta que dice dónde está el número de cada ordenador conectado, cada dominio, pues no podemos acceder. No podríamos acceder pues a la web de Intereconomía, claro. A ningún servicio conectado, incluso si esos servicios están ahí, e incluso si la conectividad está ahí, sin esas direcciones no podemos. Y estas 14 personas pues se reúnen 2 veces al año para ir renovando unas contraseñas digitales en unos servidores que tienen en Estados Unidos, que son lo que protege este sistema, y tienen todo un protocolo así como muy peliculero. Son personas, ya te digo, todo el mundo, pero que se reúnen allí. Me llama la atención, Esther, porque es evidente que no es el objetivo de Internet el estar segmentado y estanco, pero quizá no sería del todo ilógico por parte de la resiliencia de una unidad, como por ejemplo la Unión Europea, tener la capacidad, en caso de crisis, de tener una cierta intranet de la Unión Europea que te desconecte de los demás si hubiera crisis. Sí. Eso sería una resiliencia global, estatal o supranacional, pero con esa entidad a la que pertenecemos. Pero yo te pregunto, se ha hablado con lo del apagón de kit de supervivencia, lo que teníamos que tener, lo que no, pero en el caso de apagón de Internet, ¿qué podría hacer un particular? Porque parece bastante complicado, ¿no? Más allá de estar en Starlink o algo así, parece bastante complejo. Sí, es verdad. Bueno, a nivel satélites, ¿no?, que es lo que nos puede dar respaldo en un caso así, aunque si nos vamos a un caso de ataque de pulso electromagnético, que, hombre, es plausible, pero esperamos que poco posible, ¿no? Es un tipo de ataque nuclear pues que dejaría sin efecto a las tecnologías, todas las tecnologías de nuestro alcance, incluido satélites, GPS. También depende del alcance del ataque. O el escenario de tormenta eléctrica, donde también... tormenta solar, sí. Que si es una tormenta solar muy, muy fuerte, tipo la evento Carrington, también desactivaría o interrumpiría los servicios satelitales. Bueno, ya vimos cómo ha habido tormentas bastante fuertes, no a nivel de Carrington, pero bastante fuertes en estos años, que han obligado a reenrutar vuelos, cambiar las misiones espaciales de la NASA, pues el tráfico espacial, y también... ahora estamos viviendo una década que es especialmente fuerte en cuanto a intensidad solar, y se vio, pues, por ejemplo, en estas
¿cómo se llama? Auroras boreales, que fuimos capaces de ver incluso desde la Sierra Madrileña. Un evento inédito, ¿no? Y me estabas preguntando, pues, ¿qué podemos hacer? Pues más allá de eso, que en estos casos no funcionaría, pero los satélites en otros escenarios, por ejemplo, ciberataque, pues sí que funcionarían para dar respaldo. Lo que podemos hacer es hacer caso a ese kit, ¿no? de supervivencia y luego, pues, cosas que debemos estar haciendo en cualquier escenario, ¿no? Frente a un ciberataque, por ejemplo, como tener copias de seguridad de las cosas que guardamos en nuestra nube y en nuestros sistemas conectados. Tener, pues, esas contraseñas fuertes para protegernos. Tener protocolos de cómo funcionar, cómo hacemos las cosas. Hablo más de negocios en este caso, claro. ¿No? Cuando no tenemos conectividad, ¿no? O sea, ¿quién hace qué? ¿Cuál es el proceso? Sistemas espejo, duplicidades, desde luego. Esther, se nos ha acabado el tiempo. Esther Paniagua, autora de Error 404, Preparados para un mundo sin Internet y analista también. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos. Chao. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Mañana más. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez. Vamos a hablar de IRPF. ¿Os atreveríais a decir desde cuándo existe? Porque sabemos que lo pagamos, pero quizá no sabemos desde cuándo lo pagamos. Es uno de los impuestos más importantes y que afectan a más contribuyentes en España. Sin embargo, pocos saben que esta figura tributaria tiene sus raíces a mediados del siglo XIX y que ha sufrido muchos cambios en estos casi 200 años de trayectoria. Pero no fue hasta la Segunda República, en 1933, cuando nació el primer impuesto de la renta en España. Fue el ministro de Hacienda, Jaume Carner, quien lo sacó adelante. Este impuesto contemplaba un mínimo anual de 100.000 pesetas, que por aquel entonces era bastante dinero y tal vez por eso solo tenían que presentarlo 5.000 personas. Las reales, solo 3.000. No duró mucho. Tras la Guerra Civil, este tributo se diluyó, pero marcó un precedente para décadas más tarde. En 1977, en el marco de los Pactos de Moncloa, se sentaron las bases del sistema fiscal moderno y un año más tarde llegó el IRPF, respaldado por un amplio consenso político. El primer IRPF de España contaba con 28 tramos, hoy son solo 6, y tipos impositivos que llegaban hasta el 65,5%. Era un impuesto que afectaba a todas las personas con ingresos superiores a las 300.000 pesetas, así que era necesario crear una cultura de contribución a la hacienda pública. También hubo casos famosos convertidos en leyenda y relacionados con el IRPF. El de Lola Flores, que no presentó la declaración entre 1982 y 1985. Fue uno de los más mediáticos. Ella decía, si una peseta diera cada español, decía la folclórica ante las cámaras, compungida por la deuda acumulada. En estas casi 5 décadas, el IRPF ha sufrido varias modificaciones, desde la reducción de tramos hasta la cesión parcial del tributo a las autonomías. Otros cambios importantes han sido la posibilidad de presentar las declaraciones de la renta por Internet, así como la puesta en marcha de diferentes programas de ayuda.
Rusia, Ucrania y también Turquía en este caso como escenario son protagonistas por esa reunión a mantener con tantos dimes y diretes, con tanta reflexión en torno a si es el momento para afrontar de verdad y con ganas un proceso negociador entre los partícipes en ese conflicto en suelo europeo. Se está hablando mucho en las últimas horas sobre ello. En muchos casos hay expectativas incumplidas y de eso tratamos ya los próximos minutos con Anxo Varela Hernández, director y analista de Geosede, analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. El placer es mío. Un placer estar hoy aquí de nuevo con vosotros. Anxo, después de muchos vaivenes, parece que el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, anunciaba hoy mismo que la delegación que va a acudir, que sí va a acudir, va a abordar cuestiones políticas y técnicas en el encuentro de Estambul. Pero claro, eso no pone en el foco y en la alineación para el partido a Vladimir Putin. En efecto, es decir, aquí ha ocurrido una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que Putin ha sido quien ha lanzado este órdago inicial, órdago que ahora no sabemos cómo va a responder, ¿no? Por la inteligencia, en este caso de Zelensky, que se ha manifestado como este garante de la paz, el que busca la paz, y ahora deja la palabra o la capacidad de acción en Putin. Sabremos si Putin va a ir. Yo no me puedo aventurar a decir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque entonces no sería analista geoestratégico, sino que sería, o geopolítico, sino que sería otra cosa, pues pitoniso. Entonces, ¿irá Putin? No lo sé. Desde luego, yo creo que sí que es recomendable que vaya, aunque la cuestión es compleja. Vamos a analizarla de forma muy breve. ¿Qué justificaría que Putin vaya a la reunión? Putin está agotado, las capacidades rusas están agotadas, Ucrania en estos instantes no tiene un apoyo estadounidense como tenía con anterioridad y, sin embargo, sigue estando presente en la batalla y sigue dando la batalla, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué tiene que esperar Putin? ¿Qué es lo que ocurre? Que no debemos olvidarnos de que Putin necesita justificarse a efectos internos, no obviamente para su electorado, pero sí a efectos internos del país y de sus colaboradores más cercanos, ¿no? No debemos olvidarnos cuando el grupo Wagner, hace cuestión de unos meses, pues envió tropas hacia Moscú, ¿no? Entonces, claro, Putin debe posicionarse y puede perder fuelle su posición si en las primeras negociaciones en donde Zelensky acude, él acude también, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Vamos a ver una imagen, vamos a ver un apretón de manos, los vamos a ver negociando. En fin, la cuestión es compleja. En todo caso, no debemos olvidar una cuestión esencial y es que Rusia está agotada. Es decir, lleva meses pidiendo la ayuda de países como Norcorea. Es decir, es una cuestión inaudita, ¿no? Entonces, si no hay paz, ¿cuál es el coste de oportunidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia una guerra que se va a seguir alargando hasta que uno cometa un error, hasta que Rusia invada un territorio que no se espera? Es decir, la cuestión es compleja. Desde luego, hay esperanza para la paz. Habrá que ver si Putin accede o no a presentarse, ¿no? Y también, ojo al dato, si va a ir Donald Trump. Claro, porque, de él te quería preguntar también, porque lo último que ha dicho es que le quita valor al encuentro si Putin no está. Putin parece que quiere mandar, después de haber lanzado la oferta, como tú bien explicabas, parece que para quedar bien con Trump, dice, no, yo mando una delegación, pero claro, Trump no le vale eso. A Zelensky obviamente no le vale, pero a Trump tampoco. Dice, esto no es lo mismo si no va Putin. Entonces ahí también se está jugando una baza en cuanto a apoyos y relaciones en este momento de quien realmente condiciona el futuro importante. Vamos a ver, aquí la cuestión es compleja. ¿Y por qué es compleja? Porque estamos en un escenario nunca visto por distintos motivos. Y el primero de ellos, y esencial, que la gente nos está preocupando de analizar, es incluso la personalidad del propio Donald Trump. Donald Trump actúa como un magnate, como una persona que únicamente es fiel a su dinero y fiel a la noción que tiene de sí mismo, ¿no? Entonces, Trump, ¿por qué apoyó a Rusia o por qué apoyó a Putin de manera clara hace unas semanas desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos? Porque él tenía claro que esa era la solución, porque él creía en sí mismo y porque él creía que iba a tener la capacidad para forzar una solución. Llegado a este punto, desde no sé si fue el 25 de enero, o el 20 de enero, cuando Trump tomó posesión, han pasado 4 meses y seguimos en un punto en el que no tenemos muy claro hacia dónde vamos a ir, ¿no? Por lo tanto, Trump en estos instantes, pues está claro que tiene su ego herido. ¿Cómo va a ir Trump a una reunión en Turquía a donde no se presenta la otra contraparte, ¿no? Claro. Por lo tanto, la cuestión es compleja. Yo tengo claro que Zelensky va a ir. De hecho, Zelensky va a estar en Turquía porque sabemos que se va a reunir con Erdogan primeramente en la capital. ¿Irá Trump? Yo creo que si Trump tiene la seguridad de que va a ir Putin, irá. Y es sencillo. ¿Por qué irá? Porque él necesita posicionarse y él necesita, dentro del ego y dentro de sus capacidades, posicionarse como quien ha conseguido, desde que él está en el mandato, traer la paz a Europa y al mundo, ¿no? Es evidente. Entonces yo creo, para resumir, que la cuestión dependerá fundamentalmente de la presencia o no de Putin. Que sea una reunión al más alto nivel es lógico, ¿no? También desde cualquier tipo de lógica.
No, te decía que es evidente que aquí quien pinta, más allá de los concernidos de Ucrania y Rusia, es Estados Unidos por el liderazgo, por la potencia militar, por la potencia económica. Me pregunto por el papel que pueden jugar otros interlocutores. Hoy veíamos, por ejemplo, ya sé que es de otro tipo la mediación, pero el Papa León XIV se hablaba dispuesto a ayudar a unir a enemigos para que contaran con él en mediaciones. Este tipo de interlocuciones, de mediaciones, son interesantes. En otras ocasiones han conseguido acercamientos. Parece que aquí está demasiado enquistada la cosa, ¿no?, para que pudiera tener algún efecto. El problema siempre son los intereses. Aquí mismo, ahora mismo hay intereses contrapuestos. Entonces, ¿hay interés en que termine la guerra? Desde luego Putin tiene interés en que termine la guerra porque no tiene la capacidad militar que él pensaba. Ucrania necesita que termine la guerra porque es un país verdaderamente devastado. Y Estados Unidos, ojo al dato, también necesita que termine la guerra. Los oyentes no deben olvidarse, y esto es una cuestión muy interesante, que puede jugar un papel relevante a estos efectos, de que Estados Unidos llegó a una serie de acuerdos con Ucrania hace cuestión de unas semanas para explotar las tierras raras, ¿no?, que hay en este país. O la reconstrucción, entonces, ¿verdad? Estados Unidos... La propia reconstrucción ¿Disculpa? del país, la propia reconstrucción que va a ser necesaria si se dedica a empresas estadounidenses, es un filón. Efectivamente, es decir, aquí juegan en parte dos papeles. Juegan, digamos, o entran en juego dos cuestiones importantes. Y una de ellas es que cómo Estados Unidos va a poder explotar esas tierras raras si estamos en un país en guerra. Eso no es viable, ¿no? Y después la reconstrucción, que también jugará un papel relevante. Por lo tanto, Estados Unidos ahora mismo tiene interés en la paz, ya no solo por esa posición, digamos, de posicionarse en el mundo, donde es necesario que esté posicionada, porque ya sabemos que cada vez las fuerzas oscilan más, sino también por meros intereses económicos, ¿no? Intereses económicos que, por cierto, también tiene la Unión Europea. La Unión Europea ya había abordado con Ucrania hace años también acuerdos en cuanto a estas tierras raras que sabemos que son fundamentales para todo lo que tiene que ver con armamento, por ejemplo, ¿no? En principio, ese acuerdo firmado por Estados Unidos y por Ucrania eximen una de sus cláusulas de la reconstrucción precisamente a países, dice algo así como que hayan contribuido a la destrucción de Ucrania. Es una cláusula ad hoc contra China para que no se aproveche, tan inversora que es en infraestructuras, de luego la reconstrucción del país. Pero yo me pregunto, sobre todo, Anxo, tú has mencionado a la Unión Europea y no hablo de la reconstrucción, en la que como buen contribuyente a la defensa de Ucrania, seguramente el plan de Trump algo le dejará, aunque sea migajas, sino en cuanto a la repercusión, a la relevancia geopolítica de una Unión Europea que es ninguneada una y otra vez por Washington y que en este caso también está siendo prácticamente un cero a la izquierda. Dan igual las propuestas que llegan desde Bruselas o desde sus integrantes más destacados, porque en la mesa, en ningún caso, el que sabemos seguro que no va a estar, va a ser Ursula von der Leyen o Antonio Costa o quien corresponda por la Unión Europea, o Katia Kallas. Es una cuestión interesante. Me gustaría hablar de la Unión Europea y también de la posición de España, ¿vale? No debemos olvidar, nosotros como españoles, de buscar que nuestro gobierno, que nuestro país esté posicionado en este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver, la posición de la Unión Europea en estas circunstancias es nimia. Y es nimia porque cuando estamos viendo un papel de la Unión Europea, un papel, aunque sea poco relevante, no es la Unión Europea en sí, sino que son determinados países, esa alianza de voluntarios, ¿no?, en donde pues hemos visto cómo han visitado por primera vez Kiev, estos 4 líderes juntos en Ucrania hace unos días, ¿no? Vale, eso es relevante. En fin, ¿por qué está ahí Reino Unido? ¿Por qué está Francia? ¿Por qué está Alemania? Francia y Reino Unido, desde luego, porque son las potencias, ¿no? ¿Y por qué está Alemania? ¿Por qué está Polonia? Porque su ciudadanía y porque ellos mismos entienden a Rusia como un verdadero problema. Se lo digamos a Polonia, que está en la frontera, ¿no? A Alemania, que ha sufrido las consecuencias directas y que además es una ciudadanía muy preocupada por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, papel de la Unión Europea, en este caso es nimio. Debería ser otro, sí, pero fijaos, las declaraciones que hubo después de este encuentro fueron muy curiosas, ¿no? Porque los líderes emitieron un comunicado conjunto en donde apoyaban los esfuerzos del presidente Trump en pro de la paz. Es decir, hace unas semanas estamos viendo cómo Trump nos ningunean tanto Unión Europea, pero ahora apoyamos y valoramos sus esfuerzos. No nos queda otra. También hay que entender que la Unión Europea está en una posición debilitada, formamos parte de la OTAN, formamos parte de una alianza con un socio, con un partner que, bueno, vemos cómo está actuando por consecuencia de quien dirige el país, ¿no? Entonces, la Unión Europea está en una posición distinta, en una posición complicada, pero sí que se debería posicionar. Y España, de igual modo. Es decir, la ciudadanía española, Rusia no le preocupa demasiado porque lo vemos como algo alejado, pero España debería estar posicionado. Es cierto que la presidencia del gobierno en los últimos años ha hecho esfuerzos por estar bien posicionados, por tener un papel relevante, pero estamos viendo cómo quizás estos problemas internos que existen en España impiden que España esté posicionada, ¿no? Si se me permite un pequeño matiz,
Este es relevante que estemos en una buena posición en estas circunstancias porque nuestro país debe exigir a la OTAN que se preocupe por el flanco sur. Sé que no es el objeto del debate, pero debemos centrarnos en eso. Es muy interesante, sí. Es decir, hace cuestión de unas semanas se aprobaba un documento de defensa en el ámbito de la Unión Europea y al flanco sur se le dedicaban, digo, 2 líneas, no eran ni 2 líneas, es decir, era un pequeño comentario. España tiene que posicionarse porque un día tendremos un problema y veremos quién nos apoya y veremos de qué forma. Sé que, lo decías antes, no eres un augur, no tienes bola de cristal, pero si has estudiado otros procesos similares, ¿cómo ahora mismo crees tú que es más probable que encuentre un fin, o al menos un fin consolidado, no sé si definitivo, este conflicto? Quiero decir, un tratado de paz, una suerte de congelación del conflicto tipo Corea del Sur, Corea del Norte, porque no parece que ninguno quiera traspasar ciertas líneas rojas, y las de Rusia son muy claras, las de Ucrania son muy claras. Entonces, no sé si está muy lejano un acuerdo de paz de verdad, sino que a lo mejor tendremos un alto el fuego. ¿Cómo lo ves? No, vamos a ver. Bueno, no tengo una bola de cristal, lo que sí que tengo claro es que una congelación del conflicto no va a suceder, eso lo tengo claro, y yo creo que la solución tiene que venir por un acuerdo de paz. ¿Es positivo que esté Turquía en el medio? Sí que es positivo. Permítaseme la expresión de en el medio, pero quiero que sea gráfica, que se entienda, ¿no? Es decir, ¿por qué es relevante? Por la cercanía que tiene con Putin, también por la presencia en la OTAN e incluso geográficamente por dónde está situada, ¿no? Por lo tanto, eso puede ser un buen paso, desde luego. ¿Llegará el acuerdo de paz? Yo, sinceramente, veo complicado que llegue en estos instantes, no por la falta de voluntad de Zelensky, ni por la falta de voluntad de Trump, ni por la falta de voluntad de la Unión Europea, sino precisamente por la necesidad de Putin de justificar los esfuerzos que ha vivido su país, porque no debemos olvidarnos que esta guerra ha debilitado mucho a Rusia, económicamente y en cuanto a esfuerzos personales y materiales. Por lo tanto, quizás esta no sea, digamos, la reunión definitiva, pero yo creo que sí que estamos en el buen camino y tenemos que aprovechar, en este caso, pues, la presidencia de Donald Trump, que dentro de sus múltiples errores y dentro de sus escepticismos y todas las cuestiones que se pueden criticar, yo creo que su manera de entender el conflicto, de entender el mundo, puede ser positiva para ello. Que la Unión Europea se posicione, no nos olvidemos de ello, más allá de con simples alegorías, con acciones y estando presente. Tenemos que estar presentes. Y España también. La ciudadanía debe exigir eso a nuestros gobiernos. Con esa reflexión nos quedamos. Anso Varela Hernández, GOC de Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un saludo desde Galicia, un placer. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más en esta edición de Pulso Geopolítico en el que hemos hablado de kurdos, de Turquía, de las noticias de la jornada y, cómo no, de la cuestión estrella de si habrá reunión de paz o cómo irá finalmente, quién acudirá a esa reunión en Estambul, Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Hasta aquí, Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Quizá para el usuario cotidiano Netflix siga siendo la misma de siempre. Películas, series, documentales, estrenos e incluso hasta videojuegos temáticos de Stranger Things, por ejemplo. Pero lejos está la edad de Netflix para las nuevas generaciones o incluso los que llevamos usándolo hace unos años. 25 añazos lleva con nosotros, aunque no nos hayamos dado ni cuenta. Os contamos algunos detalles sobre la plataforma. Netflix surge en el año 1997 por parte de Reed Hastings y Mark Rudolph, 2 ingenieros de software que fundaron la compañía con el objetivo de utilizar Internet para alquilar películas en DVD, un formato que todavía se estaba acogiendo en esa época. Vamos, lo que sería un videoclub, pero en la nube. Hasta un año después no consiguieron tener un cliente. Aunque sea difícil de creer, la idea de creación de Netflix nació porque Reed Hastings, CEO y cofundador, tuvo que pagar $40 de multa por tardar en devolver la película Apolo 13 en Blockbuster. Bendita multa. Crearon un modelo de suscripción de $15 a cambio de alquilar todas las pelis. Salió a oferta pública en 2002 con un valor de $1 y empezó a cotizar en el Nasdaq. En 2007 se inicia en el mundo del streaming y poco a poco comienza a hacer alianzas. En 2010 llega a los móviles y en el año 2011 aparecen los botones de control remoto.
El primer contenido original llega en el año 2012 con Lilyhammer, pero el punto de inflexión es al año siguiente con House of Cards. ¿Os suena, verdad? Netflix invirtió en ella $100 millones. Y el 2015 fue un año especial para los españoles. ¿Por qué? Porque en este año fue Netflix que llegó a España. Su desembarco comenzó en el 2012 por Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos, pero en el 2015 pisó el territorio español. Sin embargo, se podría decir que la explosión llegó en el 2017 cuando se estrenó La Casa del Papel. El resto de la historia ya os la sabéis. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.